Y yo aquí muy tranquila. Me voy a apurar. Va. Perdónenme, perdónenme. Esto ya no lo moví. Pero bueno, de aquí suelo decir dos cositas importantes. eh, Retomarlas, resaltarlas del ensayo. La primera es, los ensayos necesitan, o cuando hacemos un ensayo, tenemos que tener una posición eh, como clara de un tema. Eh, y la idea del ensayo, cómo se estructura el ensayo o cómo está armado, es en presentar estas distintas argumentos, las distintas razones que nos llevan a tener esta posición, ¿no? O plantear esta conclusión. Los argumentos que vamos a utilizar pueden ser teóricos o empíricos, que es lo que les decía la vez pasada, pueden estar solamente basados como en la teoría, en la evidencia, en los textos, en lo que ya se ha trabajado, o empíricos, que es cuando es más como de observación o de experiencia propia. No vamos a hacer en este caso eso, sino va a ser, para el términos de este ensayo, va a ser un ensayo teórico o de segunda fuente. Y los argumentos se basan en el análisis de la información documental, es decir, ¿no? Esto que estamos revisando, la información que estoy sacando, eh, el resumen que puedo hacer, cómo puedo como cerrar información, aterrizarla, analizar. Una cosa que es muy importante de los ensayos es que tenemos que revisar, y por eso, ¿no? Es esta parte de los antecedentes, del marco teórico, por eso se les piden las referencias, es tenemos que revisar la información que se ha generado anteriormente y así no presentar como nuevo algo que ya está dicho o está hecho. Presentar esta revisión nos permite, por un lado, conocer mejor el problema y por otro lado, como, pues esto ya está, ya me avanzaron una parte del camino y no tengo que inventarme como el hilo negro, digamos, ¿no? Y finalmente el tema de el formato APA y las referencias. Les decía la vez pasada que las referencias, pero yo hay cosas que repitas el cansancio. Las referencias tienen varios propósitos y utilizar las referencias y que nosotros se las pidamos tienen varios propósitos. Uno, siempre hay que reconocer el trabajo de las demás personas, dar mérito y crédito. Dos, es que ustedes pongan las referencias, a mí me permite saber, uno, qué es lo que están leyendo y, bueno, a mí y al resto de sus profes, qué es lo que están leyendo y ver si están entendiendo lo que están leyendo, si hay como algún tema, si a lo mejor hay que recomendar alguna lectura adicional o tener como sesiones em, para explicar algunos de los conceptos o de los bloques, esquemas, ¿cómo se llaman? Que estén siendo problemáticos. Y finalmente como un ejercicio para ir tejiendo como información y pues ver realmente, ¿no? Que, cómo están trabajando, cómo se están relacionando con la información, desde dónde están consultando, qué es lo que están leyendo, eh, etcétera, etcétera. Ahora bien, este esquemita que les pongo por acá, la idea es que, eh, ya sé que les podría servir quizás. Yo tengo uno que hice, quizás eso fue, por eso quizás no lo encuentro, porque quizás más bien lo que hice fue compartir una versión traducida que no sé por qué no guardé de mi outline, de mi esquema de la tesis, ahora que lo estoy pensando en voz alta, no tiene mucho sentido. Em, el esquema, la idea de estos esquemas es que casi casi lo puedan llenar a partir de los puntos que tienen, de lo que ya leyeron, de lo que hicieron, si hicieron un mapa mental, o de notas que van teniendo por ahí, como, creo que quiero hablar de esto, cositas que ya tengan quizás medio redactadas. Eh, entonces, la introducción tiene que tener tres puntos importantes. Ay, dije el artículo en lugar de tema, perdónenme. Una breve introducción,
como este ensayo va a hablar de eh, el cambio climático en X contexto. em, o en el tema que ustedes ya eligieron y que ya saben. ¿Por qué es relevante para el lector o por qué este tema es relevante? Y entonces, tal cual, su siguiente frase puede ser, este tema es importante porque, o este ensayo es importante porque va a explorar, bla, o porque tenemos que seguir discutiendo, o porque tenemos que seguir resaltando la importancia de pensar en cualquiera de esas combinaciones de frases se puede utilizar, así tal cual como las dije, así tal cual. Em, y finalmente, el propósito del artículo o del propósito del ensayo. El propósito de mi ensayo es observar, describir, entender, analizar, comparar. Bla. O si no lo ponemos como propósito, decir el argumento de este ensayo o en este ensayo voy a decir que eh, el impacto de los países de gran desarrollo sobre los otros países ha sido ha perjudicado tal cosa o ha impactado de tal manera. Esa es introducción, ¿va? Entonces ya tienen como estos tres puntos, estas tres como eh, partes. Pueden ser un párrafo, dos párrafos, normalmente dos párrafos que tengan como información importante, quizás, no, no. Eh, y, y la importancia. Luego, un segmento de antecedentes. Eh, Se puede llamar tal cual antecedentes, se puede llamar, le pueden poner otro subtítulo que les guste, que les parezca más bonito. Un resumen, esto de resumen de la historia del tema tampoco tienen que hacer toda la historia del tema completa, pero un poco la idea es hagan de cuenta lo que hicieron para la primera tarea, para el primer foro, ¿no? Desarrollo, ¿no? Si lo van a hacer en términos amplios de desarrollo, podrían tomar una parte de ahí. El desarrollo se ha cambiado, la definición de desarrollo ha cambiado a lo largo del tiempo a partir de estas características y a partir de estas teorías. Em, para términos de este ensayo se entiende como desarrollo tal porque tal. Em, o em, en antecedentes, por ahí alguien está haciendo de alguna región en específico, esta región se ha caracterizado por problemas con estas cosas, eh, los últimos estudios, los últimos esquemas, los últimos trabajos describen que, estoy hablando del segundo punto, ¿no? Hitos o clave o avances significativos, en, ¿no? Como en los últimos años o el último reporte de tal institución, de tal gobierno, de tal organismo internacional, eh, de tal empresa, lo que sea, dice que, lo que sea, y eh, luego pueden tener un último punto sobre los logros de las búsquedas de campo en los últimos años. em, o sobre, yo sé, como alguna otra cosa que tenga que ver. Estos son ejemplos, ¿eh? Como este de los logros de la búsqueda de campo es un ejemplo, puede no ser de campo, sino más bien teórica, puede ser más bien legal, yo qué sé, son como algunas ideas. Y luego irían ya a su discusión principal o al desarrollo, le pueden poner tal cual desarrollo o le pueden poner otro subtítulo que les parezca más bonito y que explique mejor. Punto principal uno, explicar el primer punto clave y esto otra vez puede ser describir una parte importante de su tema. Si van a hacer comparativo, pues explicar primero punto A y luego explicar punto B y luego hacer como la comparación. Ese sería su punto C. O describir punto principal uno, punto principal 2. Aquí lo que tendrían que hacer es poner como les decía la vez pasada, párrafo descriptivo, ¿no? O párrafo explicativo y luego párrafo argumentativo para punto principal uno.
punto principal 2, puede ser un párrafo, pueden ser más, ¿eh? Tampoco es que esto sea de arregla. Em, segmento explicativo, segmento argumentativo y al final también con el párrafo 3 o el segmento 3 o el punto 3, em, argumentativo descriptivo o pensar quizás más bien, entonces ahí toca hacer la comparación, pensar en los desafíos, pensar en distintas aportaciones, ¿no? Decir como, ah, bueno, están como, esta es la problemática, ¿no? Ya la presentaron antes, un punto de análisis este, otro punto de análisis este, y me gustaría proponer que, ¿no? Como qué pasaría si lo planteamos de este lado, o simplemente como punto principal 3. Y cerrar el tercer punto. Lo que es importante que hagan a lo largo de esta discusión es que vayan argumentando y no solamente poniendo como información. Es decir, que sus párrafos no solamente sean, pues, tanto porcentaje de esto y tanto porcentaje de tal, y esta institución dice que es mejor esto que esto, y esta institución dice que mejor tal que tal, pero el gobierno dice, pero eso está bien, pero esa es una parte de los argumentos que tienen y otra parte tendría que ser lo que ustedes, con los que ustedes coinciden, ¿no? Entonces, este autor dice esto o este ensayo dice esto, em, y esto fortalece mi argumento porque nos permite ver que esto funciona, eh, ¿no? Que esto es cierto en estos casos, que esto hace ejemplo de esta manera, etcétera. No sé si estoy haciendo sentido. Eh, y finalmente la conclusión, como se resumen los puntos clave, hay reflexiones finales y hacer como puede ser como un llamado a la acción o invitar a sus lectores, lectoras a que den un siguiente paso, ¿no? Como em, necesitamos comprometernos todas las personas a consumir menos, a reducir nuestra huella de carbono, a, o puede ser una reflexión final o una como frase contundente como para cerrar pues una cita, puede ser una frase que ustedes digan como a la mitad del ensayo llegué con esta frase y creo que esta es como se me ocurrió esto y creo que es la frase para cerrar, la pueden poner también como cierre. Em, y finalmente, sus referencias. Se los voy a mandar como captura de pantalla en la, en el correo y les voy a mandar la presentación, ya saben. Pero dudas, ahora sí ya es bien tardísimo, perdónenme. Este, dudas, crisis, angustias del ensayo, de lo que tienen que entregar. Pueden tomar, no, es que te digo que no he revisado todos los ensayos, entonces no sé si pueden tomar lo que ya tienen tal cual de la tarea pasada y solo como completar la información, hacer modificaciones, agregar antecedentes, poner como subtemas, pero la idea es que más bien de lo que ya hicieron, para que no retrabajen, es de lo que ya hicieron, como ponerle más carnita, digamos. Pero sí con sí con la tarea pasada. Por nada, Edith. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna crisis? ¿Miedos, temores, preocupaciones? No, yo creo que sí me obsesioné un poquito yo desde ayer. Ya ve que le mandé el correo Sí. y sí me agarró así. Lo peor es que había iniciado yo con siguiendo las instrucciones que decía del incidente crítico, entonces me arranqué
Y luego me quedé pensando y analizando y dije, no, más vale, voy a preguntar. Y entonces ya había investigado mucho, pero dije, bueno, está perfecto porque tenía material del mini ensayo que hicimos primero. Entonces Súper. empecé a escribir ayer y hoy me desperté, me acosté temprano a las 8 de la noche y me desperté a las 2:30 de la mañana fresco con Ah, ideas. Y entonces empecé desde las 2:30 de la mañana y acabé a las 5 de la tarde. De una me fui, de esas cosas que... Entonces, pero sí me seguí mucho, ya cuando vi todo dije, creo que sí me pasé un poquito. Y entonces tuve que, ahí me frustré un poco porque sí me salió mucho y no me fijé. Y dije, ahora, ¿y ahora cómo lo arreglo? Y entonces, para forzarme, lo que hice fue escribir la conclusión primero y luego de la conclusión ya me fui para arriba, para ya conectarlo, para quitarle todo el relleno que había en medio, porque si no iba a ser imposible. perfecto, Arturo. Justo esa estrategia es una muy buena estrategia para resumir o para saber cómo a dónde queremos llegar con todo lo que ya leímos, hacer la conclusión. Igual la conclusión normalmente uno la vuelve a reescribir al final, Mm, eh, como una vez que vuelves como ya a leer todo con calma y ver como que todo quede bonito y haga sentido, pero justo esa, hacer la conclusión y luego regresar a recortar es una muy buena soy como el estrategia. burro flautista, entonces, Pero hace mucho sentido, así que ok, hace muy bien. pero bueno, se acabó. Muy bien. Gracias. Qué bueno que ya terminaste. Felicidades. Qué rápido. Eh, Digo, en mi defensa es lo único que tengo que hacer. O sea, no tengo excusa para decir no tengo tiempo ni nada, entonces literal tengo las 24 horas del día para, para dedicarme a esto. Entonces, es una fortuna y privilegio. Claro. Qué bueno, me da gusto. Siempre uno también disfruta, ¿no? Poder estar así. Yo era muy feliz cuando estaba así, la verdad. Poder dedicarme al mundo de las ideas. Es una cosa, eh, cuando no le gusta así, ¿no? Luego es un poco, un cierto y se aburre. Eh, pero súper. Vale. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay dudas, eh, las dejo ir saliendo. Me va a quedar unos minutitos todavía, porque alguien se quiere quedar alguna duda más, em, más en corto eh, o algo. Pero si no, Mm. Del, del, bueno, no sé, no quiero, ¿cómo se dice en español? Hogging, no quiero si alguien tiene algún, acaparar. sí, acaparar, eso, no quiero acapararla. Si hay alguien más tenga una duda, por favor, adelante. Eh, del- si quieres, echa la duda, Arturo, y ahorita a ver si tus Ok, compañeros del título, no quería cometer un error, gramatical ahí tiene una pregunta, si le quiere contestar a Edith primero. Vale, el foro es sobre el PIB, como dicen las instrucciones. Sí, ahora sí vamos a ir como em, abriendo el tema para que también no se aburran y no escriban 4 veces sobre lo mismo. Hay muchos temas además que tienen que ir explorando y revisando. Pero sí, recuerden es que lo digo como grabadora, pero es que igual de pronto hay gente que no lo hace. Revisar bien las instrucciones y las rúbricas, porque de pronto hay claves ahí en las rúbricas. Escribe un párrafo sobre esto y un párrafo sobre esto y de pronto
no, no, eh, no se están haciendo así y pues están perdiendo puntos que podrían no perder. Entonces, solo recuerden revisar también la rúbrica. Pero sí, Edith, gracias por la pregunta. Sí, ahora no, no dije nada de forma, pero sí, por nada. De la pregunta que le iba a hacer, del título del ensayo, no quiero cometer un error aquí gramatical, pero mi título es, tengo el título, dos puntos, y lo que sigue es un poco largo. Entonces, después de esos dos puntos, puede ser en dos líneas el título o tiene que ser a lo largo de la hoja todo el título. La Ah, pregunta sería pueden si ser es dos dos líneas. puntos y en la línea de abajo puede entrar. Sí, puede ser en la línea de abajo, sí. Ok. De pronto pensé que me ibas a hacer como pregunta de, como si esto está bien dicho, y ya me estaba angustiando porque no sé si estoy pensando. No, no. Sea, como de redacción o así. Va. Bueno, voy a dejar de grabar, entonces, asumiendo que no hay alguna otra duda así